¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la primera mañana de DTV, mañana de viernes. Estamos con ella, con Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato? Muy bien, buenos días. muy Buen bien. día para todos. Mañana de viernes, decías. Y ya estamos comenzando. Vamos a hacerlo rapidito, porque es viernes, es dinámico. Vamos a ir directamente con los títulos, Pato. Vamos. Vamos con títulos. Recordamos, la Comisión de Transporte se reúne el próximo martes a las 14 para tratar la continuidad del Fondo Compensador al Transporte Automotor del Interior para los servicios urbanos municipales y provinciales, suburbanos e interurbanos también de las provincias que no se encuentren comprendidos dentro de las jurisdicciones que integran el área metropolitana de Buenos Aires. Comisión de Jurisdicciones Beneficiarias del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del país. Creación en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación. Se tratará básicamente estas cuestiones. En este caso, la creación en todo el territorio de la República Argentina. El Programa Federal de Distribución Equitativa de Subsidios al Transporte Público de Pasajeros para líneas urbanas y suburbanas, Pato. Tratarán el proyecto que declara también la emergencia del transporte público de pasajeros por automotor, transporte también urbano y suburbano del interior del país y modificación de la ley 27521 y subsidios al transporte de pasajeros. Y recordamos lo que pasó durante la semana. Funcionarios, empresarios y científicos expusieron en un plenario de comisiones de Industria, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna y también la nanotecnología, que se extiende hasta 2037, la vigencia del régimen de beneficios fiscales a la industria y amplía su alcance a las actividades que incorporan la nanotecnología. Disertaron en el marco, recordamos, de este escenario, en un plenario, las comisiones de Industria y Ciencia y Tecnología, presididas por los diputados del Frente de Todos, Marcelo Casareto, y de Juntos por el Cambio, el radical Facundo Manes. Casareto aclaró que se trataba de una reunión informativa y señaló que la idea es avanzar en un ámbito cooperativo de aportes en las próximas semanas, y Manes dijo que, o puso en relieve, que es clave generar condiciones favorables y fomentar la actividad de empresas productivas que involucren producción avanzada y generar mejores empleos. Estamos a favor de renovar el programa extendiéndolo a la nanotecnología, como este proyecto propone, al anticipar que ese espacio opositor va a impulsar una serie de modificaciones que apuntan a empresas de reciente formación. La nueva ley contempla que quienes accedan al régimen de promoción podrán obtener beneficios de amortización acelerada del impuesto a las ganancias en una cuota de devolución anticipada del IVA y también el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y seguimos repasando. Autoconvocados de créditos UBA de todo el país cuestionaron fuertemente ese instrumento implementado durante el gobierno de Mauricio Macri, donde advirtieron sobre la situación crítica que enfrentan quienes apelaron a este tipo de financiamiento sobre el aumento de la inflación. La problemática fue debatida en el marco de un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, en el que expusieron especialistas y referentes. Los créditos hipotecarios UBA consisten en un préstamo en pesos ajustable por el coeficiente de estabilización de referencia, el CER, que refleja la evolución del índice de precios al consumidor y que está expresado en unidades de valor adquisitivo. Se estima que en la actualidad hay 120.000 familias que tienen estos préstamos expresados en UVA. Cuando se implementaron tenían una cuota mucho menor a un préstamo tradicional. Este sistema crediticio se creó en el año 2016 como un mecanismo para ahorrar en ladrillos. En ese momento la cuota en general no superaba el monto de un alquiler y eso entusiasmó a muchas familias que buscaron acceder a un préstamo en UVA, pero desde el 2018, con el aumento de la inflación, esas cuotas comenzaron a sufrir fuertes incrementos.
Recordamos otro tema central, proyecto que ya tiene sanción en el Senado, constitucionalistas. Funcionarios y economistas se expusieron en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley enviado por el Senado que crea un fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI con dinero evadido al exterior. El proyecto elaborado por el senador neuquino Oscar Parrilli también tiene giro en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo que no se descarta que en los próximos días se decida incorporar a ese cuerpo de trabajo a la jornada del miércoles. El texto de la iniciativa establece que el fondo será constituido en dólares norteamericanos y tendrá vigencia hasta que se produzca la cancelación total de la deuda con el FMI. También agrega que sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para las recompensas a los colaboradores, particularmente familiares y contadores. Además, determina que el fondo será administrado por el Ministerio de Economía. Y decíamos, Pato, en los títulos que, bueno, el martes que viene va a empezar a tratarse en los proyectos vinculados al transporte público, estos subsidios y este boleto federal que se está pidiendo. ¿Sabes qué? Ayer estuvo Juan Mansur, el jefe de gabinete, en el Senado de la Nación y obviamente brindó información al respecto porque es una problemática que preocupa a gobernadores específicamente, incluso que estuvieron hablando días previos con Mansur sobre la iniciativa y en ese punto, ante las preguntas de los senadores, ya no solo opositores sino también oficialistas, lo que dijo fue que está en estudio en la Casa Rosada, en el Gobierno Nacional, un aumento del 40% para el transporte de la capital federal. Así que bueno, ojo que brindo ese dato. Recordemos que hoy un boleto de viaje en colectivo específicamente sale entre 18 y 20 pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en otras localidades, siempre nombramos los grandes centros urbanos, como por ejemplo Córdoba, Santa Fe, aumentó hace muy poquito a más de 60 pesos el boleto del colectivo. Obviamente, si hay un aumento en esto, seguramente se evaluará aumentos en lo que tiene que ver con trenes y también lo que tiene que ver con el subte. Recordemos que en la capital federal no solo el colectivo es el único medio de transporte público. Un dato, Vero, nosotros que nos movemos en la zona de El AMBA, que va a marcar este anuncio de Mansur, marca una línea, marca una tendencia que siempre es mejor que nada. Pero si vos comparás el costo final del boleto inicial cuando se le aplique el 40%, todavía va a estar no lejos, lejísimo de las otras tarifas. Porque 40% para 19 es algo así como un boleto entre 26 y 27 pesos. Por supuesto que es un 40% y para vos y yo que los pagamos lo vamos a sentir porque es de una sola vez. Pero seguirá siendo mucho menos que la mitad de boletos de 80 pesos o 70 como en muchas ciudades. Repetimos, 40% tal vez es un camino y hay que ver también cómo se maneja esa cuestión en el vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. Entonces decíamos que Risotti, el presidente de la Comisión de Transporte, convocó para el martes a las 14 horas a este encuentro para empezar a tratar las distintas iniciativas. Hay algunas del radicalismo, el oficialismo también tiene sus ideas al respecto. En el Senado de la Nación fue donde se hizo más ruido con este tema porque obviamente los legisladores que están integrando esa Cámara pertenecen a justamente o tienen línea directa con los gobernadores. Así que bueno, recordábamos entonces en la placa, martes a las 14 horas, Comisión de Transporte. Bueno, perfecto. Estamos, Vero, entonces en un ratito. Vení que en 2 minutos va a estar la compañera y amiga Amanda Alma. Ay, y mirá. después de Amanda Alma vamos a seguir hablando de otra cuestión muy sensible, como es el tema créditos UBA. Lo que pasa, Benaim, que todos estos proyectos generan, te digo, no sé si incomodidad, pero son mirados con mucha atención por economía, porque el Fondo Monetario le pide equilibrio fiscal a Guzmán. Y si vos querés arreglar el tema de crédito UBA con auxilio
del Estado, significa más erogación. Si vos querés más subsidios para las provincias por el transporte, también es más plata. Claro. Así que es un punto que hay que ver cómo se termina manejando, pero contó ella lo que pasa con el transporte y nos vamos a ocupar del tema UBA en un ratito. Y vamos a hablar con Amanda Alma, sí, porque hoy se conmemora el 7º aniversario tal de la cual conformación del Me Too, y ahí está la mejor sonrisa, una de las mejores sonrisas, junto con las de Verónica Benaim de la de TV. Amanda. ¿Cómo le va, Amanda Alma? La levantamos temprano. Buen día, Aman. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, compañeros? Bueno, bien. Sí, acá informándome desde bien temprano con ustedes. Muchas gracias por toda la información que me comparten. Yo siento que hace montonazo que no te veo. No te ve. Sí. No, y yo a vos hace nada, así como que cenamos anoche. Bueno. Exactamente. Bueno, Aman, contanos un poco, viene una nueva jornada, un nuevo día de lucha. Viene con un eslogan que está vinculado a, nos queremos libres, las mujeres, pero también los distintos colectivos de género, pero también desendeudadas, ¿no? Que la economía no pase por el FMI, sino por que se pongan los instrumentos también en la lucha que venimos llevando, porque desde que surge el movimiento Ni Una Menos a esta parte, no cesaron los femicidios, hubo alrededor de 2000, y bueno, básicamente siguen siendo una deuda para todo el país, ¿no? Sí, sin duda. A ver, hoy es un día que el Congreso además va a estar rodeado, seguramente desde mediodía, por muchas movilizaciones. Van a acercarse a los distintos colectivos feministas hasta las inmediaciones del Congreso, porque ahí fue el epicentro allá hace 7 años atrás, donde comenzó esta convocatoria de Ni Una Menos, que hay que recordar que fue bastante espontánea a través de las redes sociales. Si bien en Argentina hay un movimiento feminista muy robusto, y ya en el 2015 dio una demostración de fuerza fundamental. Lo que vos decís, Vero, es muy importante, porque hace ya 2 años que, si bien la pandemia impidió la movilización callejera, el movimiento Ni Una Menos, que tiene sus organizaciones políticas, pero también es una consigna social y colectiva, viene planteando el tema del desendeudamiento como una de sus principales consignas en las manifestaciones, principalmente porque las mujeres, y sin que hablar las diversidades sexuales, tienen una brecha, o vivimos una brecha salarial de alrededor del 27%, que eso está contabilizado por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, y también por la Organización Internacional del Trabajo. Además, son las jóvenes quienes tienen menos acceso al trabajo, y su trabajo, al poco que acceden, es muy precarizado. Entonces, la dimensión económica que impacta en la vida cotidiana, donde en general son las mujeres las que tienen que ocuparse de garantizar la subsistencia, la alimentación, los recursos básicos para poder garantizar la vida cotidiana, bueno, en un contexto de crisis se siente mucho más profundamente. Y algo que siempre dice, por ejemplo, el diputado Arroyo, ¿no? En esta situación crítica de la economía, ha crecido mucho el endeudamiento familiar, y quienes sostienen esos endeudamientos familiares con el almacenero, con los prestamistas del barrio, de la zona, son en general las mujeres, ¿no? Que tramitan además los subsidios para la subsistencia cotidiana. Así que sí, es una de las principales consignas. Autonomía económica. Es esa la... Autonomía económica y desendeudamiento, ¿no? Porque la deuda externa impacta de una manera particular en la sociedad, y específicamente en impedir el crecimiento y desarrollo principalmente de las mujeres. En el tema puntual de femicidios, digo, una cuestión que, bueno, está claro que no respeta cuestiones etarias ni clases sociales. Cuando venimos ayer de la situación de el femicidio de quien era la esposa del director provincial electoral de Jujuy, además, exactamente. Una cuestión que no tuvo tal vez toda la trascendencia necesaria, pero fue un hecho tremendo, fuerte, ¿no? Sí. Con el posterior suicidio de femicidia. Sí. Sin duda, marca nuevamente la vigencia de la movilización social y el reclamo a las instituciones, principalmente a la justicia, que obstaculiza muchísimo el acceso y la posibilidad de continuar con las denuncias que no lleguen a la instancia de la muerte, del femicidio, como expresión más trágica, en definitiva, de esta situación de violencia, y la inacción, ¿no? La falta de respuesta. Hay más de una situación, no solamente en este caso
que vos bien traes, que además muestra que no es una cuestión de los sectores populares o, no, claro. un síntoma, digamos, de la angustia social respecto a la imposibilidad de desarrollos personales, ¿no? Acá muestra claramente que la violencia de género atraviesa los distintos sectores sociales y también incluso los sectores que tienen acceso a información. Totalmente, claro. Sí. Sobre todo a las instituciones. Así que es interesante este caso que vos traes a referencia, más allá que entiendo que también hoy, con el impulso que tendrá la manifestación en todo el país, va a empezar a tomar relevancia porque muestra justamente que no es solamente una posibilidad de acceso a la información o a las herramientas. ¿Y qué proyectos quedan pendientes en la Comisión de Mujeres? Miles. ¿Te acordás que hace 2 años hicieron una revisión y cruzaron entre mujeres, género y diversidad y legislación penal? Hicieron una revisión en clave de género de todos los proyectos que había para modificar el código. Bueno, todo eso quedó trunco. Ahí hay distintas instancias que tienen que ver con figuras específicas que garantizan el acceso al derecho a defenderse de las personas víctimas de violencia, como la legítima defensa, que es un instituto dentro ya del Código Penal, pero hay que revisarlo desde la perspectiva de género para poner en contexto justamente la violencia de género como un atenuante ante estos casos. Hay otras muchas herramientas que tienen que ver con el acceso a la justicia, con la capacidad que tienen también el sistema judicial para garantizar mayor facilidad en las denuncias. Recordemos que ya hay una promesa que hizo la ex jueza de la Corte, Hayton de Nolasco, hace ya 10 años por lo menos, de llevar la oficina contra la violencia de género a cada rincón de la Argentina y todavía no ha sucedido. Hay solo 2, una en Buenos Aires y otra en Tucumán. Así que eso ya es una deuda de las Cortes Supremas provinciales que podría ser una buena política para desarrollar hoy en día. Bueno, se me ocurre ahora que te escucho, ¿no? Pero la verdad, en el momento de los reclamos, digo que este gobierno acelera la designación de una mujer en la Corte Suprema. Es un tema que está muerto, no se avanza nada. Porque tenés a rafecas en el caso del procurador, pero como no hay consenso en el propio oficialismo, pero la verdad, está vacante el lugar de Hayton de Nolasco, está para ser designada, para completar la Corte y no hay la más mínima señal. Una consulta, porque Amanda Alma es en privado y en público la persona a la cual yo recurro para cuestiones de género. Amanda Alma, decime, ¿qué decís, que no lo hemos hablado, del tema Johnny Depp y Amber Heard? Porque he escuchado mucho que el resultado final puede ser un elemento que termine acotando las posibilidades de demanda, como lo que pasó en este caso. ¿Qué decís, Me parece Alma? interesante que hayas traído esta historia que es tan mediática, principalmente porque ahí se da cuenta de cómo opera la violencia de género, principalmente desde la perspectiva de las desigualdades de posibilidad de acceso público a la denuncia, ¿no? Ella denunció violencia, denunció que su voz no se escucha y lo que en definitiva sucedió con esta resolución del juicio es perpetrar esas desigualdades que justamente llevaron a la denuncia. ¿Qué tiene que ver con esto? Que no se toma en cuenta la desigualdad estructural que hay entre varones y mujeres, que es la base para entender también la violencia de género, y se trata de igualar las condiciones como si fueran las relaciones tóxicas, ¿no? La violencia cruzada, que es una forma de un mito instalado muy fuertemente en la sociedad para dejar de lado o hacerle perder fuerza a las denuncias y desestimar las denuncias que hacen las mujeres sobre la violencia. Y un punto muy importante en relación a este juicio en particular es que da cuenta de las violaciones dentro del matrimonio, que son denuncias muy difíciles de concretar. En Argentina hay varios casos paradigmáticos donde la justicia no da respuesta, no escucha las denuncias cuando las mujeres justamente advierten que son abusadas dentro del matrimonio, consagrando una idea del casamiento y de las parejas consolidadas en el matrimonio como un espacio de privacidad donde no puede haber justicia alguna, ¿no? Y hay muchas situaciones, son muy abundantes las situaciones donde se denuncian este tipo de abusos y sobre todo los oídos sordos que hace la justicia y este sentido común de que las mujeres también pueden responder con violencia. Esto no quiere decir que Amber Heard puede ser violenta o lo que sea, pero acá estamos hablando de una relación estructural de desigualdad, donde justamente se trata de dar cuenta en los juicios sobre violencia de género
ese impacto que tiene la desigualdad estructural entre los géneros, que se aplica en definitiva en una situación en particular, ¿no? Pero aquí se ha reforzado esta mirada sobre una percepción, sobre un actor que es muy famoso, que además ha acompañado el crecimiento de toda una generación, y bueno, y en el juicio por jurado sin duda dejó trascenderse el peso específico que tiene la fama en estos casos, donde se centró más la atención en las características particulares de la víctima que denunciaba que en el caso específico que es lo que estaba en juicio, ¿no? Se hizo un trabajo muy violento sobre la figura de Amber Heard y no se pudo poner sobre la mesa que yo no lo tenía, con mayor claridad la violencia. Que yo no lo tenía en claro, pero ayer me explicaron. Inicialmente el juicio es un juicio que hace él contra ella por difamación, por una nota que ella escribe en el Washington Post, contando estas cosas. Y él le inicia un juicio por difamación. La cuestión de la violencia aparece después. Claro. Había intentado llegar a la justicia, no había sido escuchada y publica una carta en el Washington Post denunciando la violencia que vivía, porque las denuncias que había generado en la justicia habían sido desestimadas. Y en función a ese momento donde es escrachado, entre comillas, su situación y pasa a ser reconocido como un sujeto violento, bueno, le hace un juicio por difamación y termina ella siendo condenada y ahí aplicando nuevamente la violencia económica, ¿no? Porque sobre ella se le aplica una 15 millones de dólares. 15 millones de dólares y a él solamente 2, ¿no? Entonces ahí no hay tanta violencia cruzada a la hora de pagar. Bien, Amán. Bueno, entonces recordamos en el día de hoy la movilización empieza en Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación alrededor de las 4 o las 5. ¿Tenés el horario específico? Mira, hay convocatorias desde el mediodía. Bien. Algunos parten desde Plaza de Mayo, donde se concentran articulando las demandas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y otros tantos ya a partir de las 3, 4 de la tarde en las inmediaciones de la 9 de julio y Avenida de Mayo se van acercando hacia el Congreso tratando de rememorar aquel ni una menos del 2015. Muy buena conductora. No, además te digo una cosa, voy a decirlo, ayer estuve con ella. Trabaja poco, trabaja 3 horitas. Voy a hablar con la producción para que sea una consultora de temas de género todos los días a la mañana temprano. Chau, Alma, nos vemos. Te queremos, Amán, muchas gracias. Chau, chau. Buen viernes. Bueno, vamos a Gonzalo, me dicen. Vamos a Gonzalo, claro, a ver. Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? Buenos días, ¿por dónde anda, por favor? Ahí está, mirá. Y sin sobre todo se la va. Buen día, Pato Vero, y a toda la audiencia. Claro, exacto. Es caribeño. En la plaza de los dos congresos. Sí, exactamente, con un poquito de frío, no tengo la temperatura a mano, pero debemos andar ahí por los 7, 8, 9 grados, no creo que mucho más. Está fresco, por la duda trajimos la bufanda, pero para la salida... ¿Cuánto? 3,8 dice Pombo. Están exagerando. Bueno, bancátela, ahí se sienten 10 grados. Putin se mete adentro de una pileta con hielo, así que si pasa eso, lo puede hacer cualquier ser humano. No, creo que estaríamos con un poquito más de frío, pero puede ser que andemos por esa temperatura. En una plaza que hoy realmente va a ser el epicentro, como bien recién contaba de manera excelente nuestra querida compañera Amanda Alma, lo que será el epicentro hoy, Congreso, sobre la marcha de Ni Una Menos. Otro 3 de junio más, por 7º año consecutivo. Creo que un solo año, por una cuestión pandémica, no hubo movilización, lógicamente, pero esto se traslada a lo largo y a lo ancho. Exactamente, en el 2020, Vero, después el resto fueron 6 años en donde siempre hubo movilizaciones. Hoy no va a ser la excepción. Se prevé que aproximadamente entre las 4 y las 5 comience la concentración máxima. Después, cada organización social, cada conjunto que decida venir a marchar, va a comenzar a acumular, se va a comenzar a concentrarse de manera independiente en distintos horarios, pero se espera que cerca de las 5 de la tarde sea el movimiento más grande y que comience, ¿no? Lógicamente, así que atentos también por tema tránsito y sobre todo por la importancia que tiene este día, esta fecha, el Ni Una Menos. Recordemos que hoy se están celebrando entonces los 7 años.
que empezó a generar una cantidad de derechos muy importantes, ¿no? Allá por noviembre del 2015, y que luego se empezó a extender con la ley Brisa, la ley Micaela, la ley en la cual no le permitía a aquellos padres que tengan la tutoría de los hijos si habían tenido una causa por violencia de género y demás. Creo que es importante siempre repasar que no solamente son movilizaciones, que no solamente es un tuit de la periodista Ojeda, sino que además también tenemos que recordar que se empezaron a circular y empezaron a ser efectivas leyes muy importantes y que después se empezaron a efectualizar. Claro. Ayer escuchábamos a la ministra Gómez Alcorta de Género y Diversidad, que hablaba de que el Estado está presente y que ya se veía en las estadísticas que había una baja considerable en estos casos. Entonces, cuando hablamos de políticas de género, no simplemente hablamos de marchas, movilizaciones, de poner el grito bien alto y bien fuerte, sino que además en materia legislativa esto es muy importante. La estadística que ayer mencionábamos a través de la ministra me parece que es fundamental, sobre todo pensando en que hay un Estado presente que habla sobre esta temática. Es muy temprano, Gonza, sí, pero bueno, ¿hay algún tipo de operativo de seguridad? ¿Sabes si va a haber? ¿Hay circulación o alguna concentración chiquita? Por el momento nada, todo tranquilo. La realidad, Vero, es que por ahora, a esta hora de la mañana, todo está tranquilo. Claro. La marcha en cuanto al tránsito, no hay valla, no hay seguridad específica. Circulación normal por ahora, temprano, lógicamente, estamos en la primera mañana abriendo la programación de DTV, pero a lo largo de las distintas ediciones vamos a empezar a ver distintos movimientos. Por ahora la realidad es que todo está y marcha en tranquilidad. Perfecto, atentos, bueno, muchísimas gracias, señor. Hasta cualquier momento entonces. Y en un ratito vamos a ir a la pausa, Benaín, pero también les decimos que cuando volvamos vamos a estar con el tema que plantea Julio Cobos. Un Julio Cobos que habrá que ver cuánto apoyo tiene en esto de buscar una solución para los tomadores de créditos UVA del propio PRO, que como el PRO en su gestión instrumentó estos créditos, la verdad que uno no veía demasiado énfasis en convalidar algún tipo de salida. Ellos te insisten que en ese momento era el mejor camino. No te podían dar créditos en pesos porque perdían los bancos, no te daban en dólares porque perdías vos y tenías riesgo vos, y inventaron o crearon esta fórmula del UVA que hubiese funcionado mejor con índices inflacionarios que no se dispararan. Se dispararon y están en un problema. Cobos quiere una salida. Me parece que el PRO está como remiso a acompañarlo. Bueno, vamos a ir entonces con esa información, pero no ahora, Pato, sino después de esta pequeña tandita. Vamos al corte y después seguimos. Hola, ¿cómo va? Buen día. No estaba previsto el tema de autónomos, porque vos imagínate, siempre los dejan afuera los autónomos y a los monotributistas. Más en eso ha sido como consecuente después de muchos años de sostener la consigna: el salario no es ganancia. En este caso particular, el proyecto que nosotros presentamos implica eximir del IVA a la actividad, a las empresas que se dedican a la actividad de transporte. DTV, primera edición, de lunes a viernes. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacúnate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Profe, ¿qué hago ahora? Ya usaron la NetBook con Pitágoras. Tengo otra actividad. Si les doy la distancia hasta el mástil y también les doy el ángulo, ¿cómo calcularían la altura de la bandera?
tangente del ángulo por adyacente. Muy bien. Ah, y profe, ¿Pitágoras tenía netbook? No creo. Pero queda entre nosotros. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina, Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué haces? Nada, estoy calculando la temperatura que va a ser allá. ¿Y cómo? Y sí, acá dice que cada 1000 metros de altura la temperatura baja 6,5 grados. ¿Qué calculas? Que no traje suficiente abrigo. Ay, Dios. Este año, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina, Presidencia. Hola, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana. Esta es la segunda edición de DTV. Los alivios fiscales que son necesarios en una gama muy importante de temas en nuestra Argentina para poder generar esa matriz productiva diferente que necesitamos. Para nosotros no hay trabajo, como se dice a veces, genuino y trabajo que no lo sea. Para nosotros hay trabajo con derechos y trabajo sin derechos. Nosotros hemos planteado cuáles son nuestras diferencias con el proyecto del oficialismo. Hoy hay una ley de compra argentino que hasta el día de hoy no nos dijeron qué funciona, qué no funciona. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. ¿Estás por salir a hacer las compras? Ahora ya no vas solo. El Estado te acompaña a través del programa Cortes Cuidados. Cuando estés en la góndola del súper, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina, Presidencia. Bueno, seguimos, Pato, mira esta imagen de la Plaza de los Dos Congresos con el Parlamento de fondo. Seguimos en esta primera mañana de DTV con mucha información y por eso vamos a irnos ya a hablar con la diputada. Sí. No te me hagas el rebelde, porque sos bastante rebelde sin causa. Vamos a hablar con la diputada y luego vamos a ir con las placas. Del otro lado está la diputada por la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Diputada, estábamos hablando recién, primera consulta, está resuelto que la semana que viene va a haber una sesión especial pedida por la oposición para tratar boleta única. Le pregunto, ¿podría haber la otra semana, el 15, alguna posibilidad de tratar temas, si quiere, entre comillas, productivos, como tal vez compre argentino o mejoras para monotributistas y autónomos? ¿Podría haber algo de eso o la agenda parlamentaria más inmediata se remite a boleta única? No, déjeme decirle que la agenda parlamentaria la define en gran medida quien preside la Cámara o el bloque mayoritario. El resto, lo que tratamos de hacer es consensuar temas que también son prioritarios en vista a los desafíos que vienen. Por supuesto, quizá usted dirá, boleta única no es prioritaria para los ciudadanos. Sí, yo comparto, pero son los consensos que podemos conseguir, los que no somos mayoría, para avanzar en una cuestión de una sesión, porque necesita una cantidad de números. No, yo no dije, pero yo la verdad no dije nada, justamente traté de hacer la pregunta con mucho cuidado, porque lo que yo suponía en su momento es que a lo mejor había un acuerdo para tratar boleta única, donde la oposición tiene un número muy interesante, y junto con boleta única otros proyectos que le interesan también racionalmente al oficialismo, como puede ser compra argentino, monotributo, y pensé en un acuerdo o en 2 sesiones programadas para el 7 y para el 14, ese era el motivo de la consulta nada más.
La mejor manera de canalizar esa inquietud es a un diputado del oficialismo o el presidente de la bancada, porque no hay acuerdo posible en la medida de que no se escucha. Es como un diálogo de sordos en la Cámara y todos los días es un constante trabajo para que suceda lo contrario. Usted habla de compra argentino, pero hoy hay una ley que funciona y todavía no tenemos, tiene dictamen, pero todavía los diputados que estamos en la Comisión de Industria no recibimos respuesta a ninguna inquietud que planteamos. Entonces parece un diálogo entre sordos, ¿no? Claro. Ellos avanzan con una agenda que creen que es prioritaria y no creo que en ese caso compra argentino sea prioritaria porque hay una ley que hoy está rigiendo y que nadie está en desacuerdo, de todos los que hemos escuchado, nadie está en desacuerdo con esa ley que hoy está vigente. Así que esa respuesta se la tendría que dar un diputado o el presidente de la bancada oficial. Diputada, ¿cómo ve que la semana que viene comience el debate vinculado a los subsidios por el transporte público urbano en los distintos puntos del país? Y ayer Mansur anunció que el gobierno está estudiando un aumento del 40% para el boleto de colectivos aquí en la capital federal. Yo creo que ese debate hay que darlo, se tiene que dar, tiene que comenzar la discusión. Por supuesto que todo el interior está alerta y está necesitando que ese debate se dé y por supuesto me gustaría que prontamente se pueda dar. Ahora, una consulta porque es un tema muy sensible, porque acá lo que anunció Mansur, recién lo contábamos, es que tal vez se incremente un 40% el boleto mínimo en AMBA, que llevaría el boleto todavía muy por debajo del resto del país a 26, 27 pesos. Ustedes están pagando 69,50, en Necochea pagan 80, en muchos lugares 60. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace para equiparar eso sin que signifique una nueva erogación para economía? Porque economía dice, mirá, tengo que cerrar mis números con el fondo, me piden equilibrio fiscal y esto no estaba previsto. ¿Cuál puede ser el camino alternativo? El camino alternativo lo teníamos. Cuando en el gobierno del ingeniero Mauricio Macri se había firmado el pacto fiscal con todas las provincias, el consenso fiscal, perdón, con todas las provincias, ahí estaba la distribución equitativa para el transporte y todas las provincias habían suscrito. De esa manera se equiparaba bastante a una distribución muy federal y equitativa y los gobernadores eran quienes tenían la responsabilidad de redistribuir esos fondos. Y funcionó bien. Bueno, terminó el periodo de gobierno y este gobierno y los gobernadores consensuaron en modificar esa normativa, entonces hoy volvemos a discutir el mismo tema. Por supuesto no sería la misma discusión en un ámbito en donde no tenemos la inflación que nos está ahogando de la manera que nos está agobiando a todos los argentinos. Probablemente la discusión sería mucho más laxa, pero si una persona que hoy cobra de básico 60.000 pesos y tiene que pagar 150 pesos por día para ir a trabajar en Córdoba, imagínense solo en transporte cuánto tiene que gastar. Sí. Sí. No, diputada, teniendo en cuenta que forma parte de la Comisión de Mujeres y Diversidad, hoy es una jornada muy importante de lucha, ni una menos. Quería saber qué reflexión hacía. Bueno, la reflexión, una pena enorme, seguir teniendo las estadísticas de una mujer cada 30 horas muerta en Argentina. Tenemos un Ministerio de Mujer que todavía no ha venido a la comisión, por ejemplo, ni en el periodo anterior, ni en este periodo que está comenzando a regir la comisión. No sabemos cuál es la estrategia de trabajo que tiene ese ministerio y por qué no llegan las políticas públicas preventivas a evitar la cantidad de muerte que se da a lo largo y a lo ancho del país. Así que es de suma tristeza y preocupación. ¿Ustedes piensan entonces solicitar la presencia de Elizabeth Gómez Alcorta en una reunión informativa? Diputada, consulta política, porque un hombre muy cercano a Mauricio Macri, como Néstor Grindetti, que es intendente de Lanús, dijo ayer que él cree que el expresidente Macri tiene derecho a una opción más y a jugar el segundo tiempo. Segundo tiempo es el título del libro de Macri. Usted es pro Córdoba. Digo, ¿usted comparte también esta opción de que Macri tendría que ser candidato el año que viene, diputada, o no? Yo creo que Mauricio tiene, por supuesto, como dijo Grindetti, si se usó la palabra, tiene derecho a ser candidato, tiene absolutamente todo el derecho. Como lo tiene legítimamente cualquiera de nuestra fuerza política que hoy tenemos, y creo que hemos sabido interpretar
las necesidades ciudadanas, y por eso tenemos legítimos liderazgos políticos muy importantes, y en ese caso Mauricio, si decide, tiene todo el derecho del mundo. No lo veo hoy en esa posición, pero creo que le hace muy bien a Juntos por el Cambio. Creo que se animó a romper el status quo partidista en Argentina, armó un partido político, tiene una estructura a lo largo y ancho del país, salió de su zona de confort, que no es fácil para muchos, y bueno, hoy su fuerza es una fuerza nacional que tiene dirigentes en todas las provincias de Argentina, y él, como todos los dirigentes del PRO, tiene el legítimo derecho a ser candidato a presidente. Y no sé si en Córdoba, pero por ahí en el resto del país sí, tiene una imagen o los votantes inclinan más por un Mauricio Macri que por un Horacio Rodríguez Larreta o por una Bullrich. No sé si esto pasa en Córdoba. No, en Córdoba las encuestas dan muy equitativas entre Mauricio y María Eugenia y Horacio. Mira. María Eugenia mide muy bien en Córdoba, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri mide muy bien en Córdoba, y Horacio Rodríguez Larreta mide muy bien en Córdoba. Así que son liderazgos fuertes, potentes, y el cordobés ve como un norte para dirigir los destinos del país. Diputada, hay un tema, ¿no? Usted ya hace bastante que está en política, porque usted dice hay una inflación que nos carcome, y es cierto, la inflación de este año se estima que puede ser 70%, pero en el 2019 terminamos con una inflación del 54%, ¿no? Y el presidente Macri había dicho, la inflación es lo más sencillo de solucionar, y no pudo. Este gobierno tampoco puede. Y ahora usted dice una cosa que es cierta, pero también el pasado anterior es real y verdadero. ¿Qué cree o qué camino supone usted que hay que transitar para que el tema de la inflación no sea una cuestión que nos complica a todos hace 20 años? 20 años porque estoy dividiendo la historia con los años del cabalismo y del menemismo, pero inflación tenemos desde los 60, ¿no? Lo primero que impacta directamente en la inflación, y sobre todo en nuestro país, y está estudiado, es lo político, el impacto político que tiene sobre la economía. Por eso me sorprende a algunos dirigentes políticos solo hablar de economía y cómo impacta en la baja o en la suba de la inflación. Y la verdad que el primer impacto que hace disparar la inflación o los índices económicos es la falta de seguridad política. No se ve en este momento un orden, un norte en el país, y eso hace que muy probablemente, incide directamente, hace que los precios, que quienes dirigen, que quienes entienden, por supuesto que lo macroeconómico no tiene un norte. Yo entiendo que el ministro de Economía no quisiera estar 2 minutos en su lugar cuando todos los días hay un dirigente de su mismo espacio que está tratando de socavarle un lugar, y eso no hace la seguridad jurídica ni económica. Totalmente, coincido plenamente. Es muy raro, se lo cuestiona más desde adentro que desde afuera, Guzmán. Pero le digo, el primer año de Macri tenía la suma del poder, controlaba la coalición con mucha comodidad, y la inflación fue del 40%, tanto que se terminó yendo Alfonso Pratgay. Y el último año fue del 54%, y era más creíble para los capitales externos, más creíble para Estados Unidos, y no tenía estas disidencias internas. La cuestión va más allá, me parece, de todo esto. Sí, por supuesto, como le digo, la economía tiene que ver, por supuesto. Ahora, la inseguridad política o la inestabilidad política, y sin saber hacia dónde vamos, porque estamos hablando de un 50, 40 y tanto % en el mes de mayo. Vamos a ver en diciembre de este año a cuánto llegamos el índice de inflación, y creo que ahí vamos a estar superado ampliamente cualquiera de los 20 años que usted bien indica. Y eso es lo que la gente está viendo, lo que todo el mundo se agobia con esta situación, y sin embargo lo único que hace el oficialismo es tratar de cambiar la silla del ministro de Economía, o decir la misma vicepresidenta, decir que el presidente no entiende lo que está pasando y que tiene que cambiar el rumbo rápidamente. Esa no es la manera que tenemos que encarar. Hay que sentarse y establecer consensos. La economía nos perjudica o nos beneficia a todos. Si hay un gobierno que no escucha y que está partido, es muy difícil. Hoy lo sostienen más
más, y ustedes lo ven en el ámbito parlamentario, la oposición que el oficialismo del propio gobierno nacional. Interesante. Gracias, diputada Sober Zucaría, por estos minutos con la primera mañana de DTV. Esperamos que tenga un lindo viernes y mucho mejor fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, buen día. Chau, chau. Buen día. Estimada Verónica Benaim, Sí. Está en un ratito esperando el señor Gonzalo Solabarrieta, Quiere más pero información, tenemos sí. placas también pendientes todavía Tenemos nosotros. placas, vamos a las efectivamente, placas, ¿te parece? teníamos lo que estaba pasando con el tema de, efectivamente, lo van a ubicar en otro ámbito al señor Gonzalo Solabarrieta. Mirá, y mientras están corriendo. tanto, recordamos, en un ratito vamos a estar con el camino posible para la salida que está buscando Cobos con el tema crédito UVA. Y bueno, y esto que la verdad es un problema para el oficialismo. Tiene razón Sober Zucaría, uno puede tener muchas diferencias, me parece que es muy complejo el tema inflación, pero esto de que hay más palos para el ministro desde adentro que desde afuera, como ya le pegan tanto los propios, son bastante Totalmente cuidadosos. una observación que es correcta, exactamente. Y ya sabes qué, lo movieron a Gonza. Y se movió Gonza, porque él es así muy inquieto. ¿Dónde está ahora nuestro compañero Gonzalo? Se movió para el costadito. En la plaza también, pero con un poquito más de sol, exactamente, porque ahora sí está más lindo, creo que los grados han subido un poquito más, esta es la realidad. Pero, ¿sabés que nos había quedado pendiente, Vero y Pato, contarles a toda la audiencia de Diputados TV cómo va a ser la movilización hoy? Porque a partir de las 16 se espera que en Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen, es decir, detrás de donde nosotros estamos filmando, es decir, detrás tengo la cúpula, hacia el otro sector está ubicado justamente el cruce entre Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen. Ahí va a comenzar a las 16 la concentración principal, organizada lógicamente por este movimiento que nació hace 7 años, que se denomina Ni Una Menos, y que con este lema justamente hoy se van a trasladar desde allí, desde Avenida de Mayo y Bernardo Irigoyen hacia el Congreso de la Nación, hacia el sector de la explanada y justamente donde está el ingreso al anexo y donde está el ingreso también obviamente al sector del Congreso de la Nación. Ese va a ser el movimiento entre las 16 y las 17, reiteramos entonces, va a ser el movimiento principal de este movimiento, de esta movilización, de esta marcha por Ni Una Menos, en donde se van a seguir luchando por respectivos derechos, pero también hay que decir otras cosas, porque hablando de derechos y teniendo justamente la cúpula del Congreso de la Nación detrás, la semana que viene a partir de las 14 se va a reunir la Comisión de Transporte. Bueno, ya hemos superado la instancia de estas reuniones constitutivas de las distintas comisiones, ya están todas constituidas y ahora empiezan a tratar temas que ya están tratando, temas muy importantes, como hemos visto el Compre Argentino, el Consejo de la Magistratura y demás, muchos temas importantes. Bueno, se va a tratar el tema, Vero y Pato, del boleto federal. Un tema de agenda para la semana que viene que va a ser principal. A eso, Gonzalo. Yo lo que te quería preguntar, un segundo, Pato, es si tenés la información de que va a haber legisladoras participando de esta información que vos nos brindabas respecto a la movilización que se va a dar hoy en la Plaza de los Congresos. Exacto, claro, va a haber obviamente diputadas de todos los partidos, como hemos visto en distintas movilizaciones, del Frente de Todos, de la izquierda, que siempre se hace muy presente, posiblemente también de Juntos por el Cambio, pero sí, va a haber legisladoras presentes en las movilizaciones, pero ya reiteramos, esto es independiente, cada una va a ir con su organización, cada una va a ir con la movilización de su partido y se van a concentrar posiblemente aquí a las 17, entre las 17 y las 18 en la cúpula del Congreso de la Nación, donde va a ser el epicentro de un nuevo Ni Una Menos aquí en nuestro país. Y donde estás vos y nosotros también vamos a seguir seguramente informando desde la pantalla de BTV todo lo que va a suceder gracias al aporte que haces, Gonza, desde ahí y como lo hacen el resto de las compañeras que son cronistas de esta pantalla. Así que bueno, muchas gracias, Gonza, por todo lo que nos aportaste. Te deseamos también a vos un excelente viernes y un mucho mejor fin de semana. Un buen fin de semana para ustedes también. Hasta el lunes. Pato, ¿qué tenemos? Bueno, vamos con todo lo que está aconteciendo en torno al tema del proyecto de Julio Cobos en relación a el tema UVA.
fue incorporado en un pedido de sesión especial a partir de una negociación con el oficialismo. Se logró armar un cronograma de trabajo por 30 días para intentar resolver la cuestión de los damnificados. La verdad que no sé, ojalá aparezca alguna salida, pero es lo que decíamos hace un rato. Esto, un alivio, prórroga, habrá que negociarlo con los bancos. Esto cuenta, por un lado, con la iniciativa de Cobos. Pero el gobierno siempre lo que dijo cuando le preguntaron antes, dice, mira, esta es una operatoria que creó el macrismo, son 120.000, la verdad que no tenemos demasiadas herramientas y pasaron 2 años y medio, no hubo ninguna iniciativa oficial para que Cobos impulsara esto. Y tampoco, recordamos, tiene demasiado respaldo del propio PRO, porque encontrar una salida alternativa sería como reconocer que el famoso proyecto UBA, que en su momento era como una herramienta importante, también fracasó, así que uno lo ve bastante solo a Cobos con este proyecto. Pero ¿sabés qué pasa, Pato? Hay una urgencia respecto a lo que está pidiendo Julio Cobos, porque básicamente hay una fecha que se va a vencer y es en el mes de julio, fíjate. Sí. Se vence esta medida del Poder Ejecutivo por la cual la cuota no podía exceder el 35% del total del salario. Y ahí acá está, digamos, la desesperación. No solo de los diputados que quieren impulsar una ley al respecto para subsanar la situación, sino sobre todas las cosas de las personas que están afectadas por esta toma de créditos y que ya estuvieron muchos damnificados hablando en la comisión que comenzó a tratar la situación, que es la de presupuesto y hacienda, básicamente. Sí. Si se vence esa norma, ¿qué pasa? Sí. No se prorroga, los tomadores de créditos UBA van a tener que responder por el 100% de esa deuda. Sí. Por lo que, además de que se haya, si sale o no sale la ley, al menos el debate está en el Parlamento y el Poder Ejecutivo puede tomar una nueva medida y prorrogar, digamos, este congelamiento de porcentajes. Esto que es el remate virtual, Vero, acordate que hace no mucho tiempo, ante una severa crisis económica, en España, que habían otorgado créditos inmobiliarios, hipotecarios a medio mundo, llegaron los famosos desahucios. Claro. Ellos al remate eran los desahucios, donde obviamente los bancos se quedaban con las propiedades de aquellos centenares de miles que no podían pagar las cuotas. Aquí es 120.000, pero efectivamente los plazos apremian, Vero, así que habrá que ver si aparece alguna carta en el mazo, no sé. Exactamente. Pero bueno, vamos a continuar. Otro más. Mientras terminamos de profundizar la placa, te doy un anticipo, Pato, y a ustedes los televidentes también, porque vamos a tener la palabra en el programa que continúa, que conduce Horacio Bon, del diputado radical Julio Cobos. Así que del mismo protagonista, mira, acá lo veo, Horacio Bon está por acá ya diciéndonos, a ver... ¿Cómo le va? Venga, Bon, venga, cerveza. Ay, muy bien. Bueno, va a estar hablando Julio Cobos con Bon y los también quienes van a acompañarlo. Si se atrasan con el pago de 3 cuotas consecutivas, sus viviendas podrán ser ejecutadas por los bancos sin juicio de ejecución, por lo cual es otro problema, Pato Méndez. Efectivamente, y aquí tenemos entonces más datos. El deudor podrá acceder a la renegociación del contrato por única vez. Podrán optar por cambiar la cláusula de actualización, ajuste por inflación, por otra nominada en UBIs, que son costo de la construcción. Acá, lo que me explicaban tomadores de este crédito y dadores en los bancos, el problema lo tiene la gente que tomó el 80, el 90, el 100%. Ahí la verdad que la cuota se les ha hecho insostenible. En cambio, hubo muchos otros que tomaban un 30, 40% del crédito para completar el monto requerido y ese monto es mucho más accesible. Pero para los que tomaron más del 50, la cuestión es muy complicada. Más placas, por favor, dale. Exactamente, y vamos a repasar la última plaquita. Bueno, ¿qué dice? Se suspendan las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UBA para vivienda única familiar en términos de 1 año y la tasa máxima de interés de los préstamos vigentes nominados en UBA
que permanezcan con esa cláusula de ajuste será del 5%. Así que bueno, esto es un poco lo que se argumenta, lo que está en debate, pero por sobre todas las cosas, las situaciones que están pasando unas 120.000 familias que han tomado este crédito UVA y que, como decíamos, en julio hay un plazo que, bueno, justamente provoca una urgencia de debate en el Parlamento, pero que también hace que el Ejecutivo agarre la lapicera, tome nota y, bueno, vea si se puede llegar de alguna forma a alguna medida nuevamente que salga desde la Casa Rosada para suplir esta situación. Como les decíamos, Julio Cobos a las 10 horas en el programa que continúa de Oración Bomba va a estar profundizando sobre este tema. Bueno, recordamos entonces, tenemos que terminar, quedan instantes y habrá que ver porque hasta aquí no quiere poner la plata el gobierno argentino, no quiere el Estado, fue un tema en el cual no participamos, así que socialmente uno lo entiende, pero hasta aquí el gobierno, el Ejecutivo miró para otro lado y particularmente economía, habrá que ver si Julio Cobos puede abrir alguna puerta, pero tenemos que ir terminando, Benaí. Sí, esperemos que las miradas se pongan entonces en estas familias y que, bueno, tengan, diga, alguna solución al respecto. Terminamos, Pato, es viernes. Efectivamente. ¿Tiene planes para este fin de semana? Sí, por supuesto. Mirá. Descansar. Mañana trabajo, pero bueno, aprovecharemos, esperemos que empiece a bajar la temperatura, también a subir la temperatura un poquito. Que baje más? Que baje más, no, a subir, efectivamente. Bueno, que tengan, me alegra, que tengas un lindo fin de semana con todos los planes que tenés. Ustedes también, y nos reencontramos con más información, obviamente el lunes a las 9 horas en esta pantalla de TV en La Primera Mañana. Chau, chau.